también todas las oraciones que hace por nosotros. Nosotros necesitamos quizás más oración que, a lo menos yo así lo pienso, necesitamos que oren por nosotros porque los que enseñamos vamos a tener un juicio un poquito más severo. Yo creo eso con todo mi corazón. Y pues sigan orando por nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 2. Okay. Hoy quiero hablarles de la muerte sobre una cruz en un lugar conocido como el Calvario. Es interesante lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios 1 y 2. Sabemos que Pablo está hablando en contra de esa idea de la elocuencia y de la sabiduría, ¿verdad? La manera para presentar argumentos y cosas así. ¿Okay? Corinto, como Atenas, era un centro de aprendizaje, se juntaban así como en Atenas filósofos y personas educadas, personas que se pasan el tiempo pensando. ¿Okay? Y Pablo aquí confiesa, ¿verdad? Que cuando él fue con ellos, él tuvo que determinar. Yo creo que había tentación para que él ejercitara sus habilidades. ¿Okay? Pero les recuerda que cuando estuvo con ellos, él estuvo temblando y tenía mucho temor. Dice el versículo 1 del capítulo 2: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, y esto implica que él se hizo a un lado y habló con sí mismo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si hay algo que nosotros deberíamos de saber o de poder hablarle a otra gente, es su muerte en la cruz. Dice Pablo, esto es lo que terminé yo enseñar. Eh, en el Islam, o sea, la religión de los musulmanes, la luna creciente es el símbolo de ellos. El principio nuevo, eso significa la luna creciente, la luna nueva, un principio nuevo. La estrella con 6 puntos, que se conoce como la estrella de David, es el símbolo de Israel. Y los 6 puntos, según unas versiones, significa los 6 días que Dios usó para crear el mundo. Y luego, y también creo que hay una cita en número 24:17 que de Jacob va a salir una estrella. ¿Okay? Y la cruz es el símbolo del cristianismo. ¿Okay? El Calvario, uh, hoy en día hasta la frase fue un calvario, dice la gente, es un símbolo o un sinónimo de sufrir. ¿Okay? Pero no se compara nuestro sufrimiento, cualquier que sea, con lo que sufrió él o con lo que sufría una persona clavado en una cruz. El mundo acaba de celebrar la entrada del Señor al mundo y tenemos 2 registros en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 2. Cómo fue que en los días del censo César mandó que todas las personas que regresaran a sus aldeas o lugares de nacimiento para registrarse. ¿Okay? Y tenemos ahí ese cuadrito en Lucas del 2 al capítulo 2 del 1 al 7. También tenemos poquito en el capítulo 1. Y luego tenemos Mateo que también narra el cumplimiento de 2 profecías en particular. Mateo capítulo 1, 18 al 20. Y luego el capítulo 2 del 15 al 17.
¿ok? Eh, pero Marcos, que fue el primer evangelio, no menciona su nacimiento, ¿ok? Tampoco tenemos alguna información en el evangelio de Juan, solamente en Mateo y Lucas. Pero los que estudian estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer evangelio? Casi todos están de acuerdo que Marcos fue el primer evangelio que fue escrito. Y esto es notable, ¿ok? Eh, el mundo celebró el nacimiento físico, ¿ok? Su propósito de venir. Navidad es más secular hoy en día y más comercial que otra cosa. Ya no es como doctrina, simplemente tiempo cuando nos vamos a regalar cosas, levantamos arbolitos y cosas así. ¿Okay? Uh, el hecho de que Marcos, el primer evangelio, y Juan, el que trata con su naturaleza, que ninguno de los dos menciona nada de su nacimiento. ¿Okay? Y eso me puso a pensar a mí. ¿Okay? Porque es interesante, porque mucho en Mateo y Lucas y nada de su nacimiento en Marcos y Juan. ¿Okay? Pero los cuatro evangelios hablan de su muerte en un lugar conocido como el Calvario. ¿Okay? Y vamos a ir a Mateo capítulo 27 y vamos a leer ahí nomás para mirar ese pasaje que fue un lugar. Los cuatro evangelios mencionan que era un lugar. ¿Okay? Mateo 27 y versículo 33, dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Okay? Juan nos dice que en hebreo es la palabra Gólgota. ¿Okay? Y aquí no me dice Gólgota, el lugar de la calavera. Y la palabra calavera es el griego, que significa cráneo, y Gólgota es el hebreo, que también significa cráneo. ¿Okay? Y es interesante que los cuatro evangelios hablan de su muerte en la cruz en un lugar que se llamaba de la calavera. ¿Okay? Es interesante porque si Marcos era el primer evangelio, las personas que empezaron a oír el evangelio no les predicaron sobre su nacimiento, solamente les predicaron lo que era necesario. ¿Okay? Luego tenemos a Juan Bautista predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Igualmente lo que predicaba Jesús. ¿Okay? Pero los cuatro evangelios hablan del lugar de la calavera, que nos dice a nosotros que allí, eso es lo importante. Aunque yo no tengo nada en contra de que la gente reconozca que Cristo entró al mundo y todo eso, y que hacen tanto bulla sobre eso, ¿verdad? Porque como les digo, ya se convirtió en un negocio, pero de todos modos el mundo reconoce la entrada de este hombre que nosotros creemos que era el Hijo de Dios. ¿Okay? Pero los cuatro evangelios hablan de su muerte, ¿okay? De su muerte, de su sepultura y su resurrección. ¿Okay? Y este lugar del Calvario no dice que era el monte del Calvario, porque a lo menos yo muchas veces dije que murió en el monte del Calvario, pero no dice en ninguna parte que era el monte del Calvario, nomás era un lugar. ¿Okay? Y este lugar era un lugar muy conocido. ¿Okay? En Juan capítulo 19, del 17 al 20, dice que este lugar estaba cerca de la ciudad. ¿Okay? Y este lugar eh, no, no era un lugar que escogieron recientemente para ejecutar a gente. Era un lugar que ya tenía tiempo allí. ¿Okay? Dice allí en Juan 19 y versículos 17,
Y él, o sea, nuestro Señor, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Okay? Era un lugar este, este, eh, estratégicamente escogido para ejecutar a las personas que se levantaban en contra del gobierno. Okay. Así es que este lugar ya estaba allí eh, eh, en tiempos antes de la muerte de nuestro Señor. Habían crucificado en un tiempo a 800 rebeldes, y luego en otro tiempo 5,000 fariseos, porque por rebeldes. Y el Imperio Romano, o sea, el gobernador que estaba allí, no sé si era Pilato, pero los crucificaron. ¿Okay? Y en un momento vamos a hablar un poquito de lo que es ser crucificado, todo lo que se envuelve en eso. ¿Okay? Pero este lugar, aunque no estuviera alguien colgado, de todos modos, la gente sabía dónde estaba porque eh, eh, habían postes que estaban ahí siempre. ¿Okay? Y cuando crucificaban a una persona, si, si no era judío, ahí se iba a quedar hasta que se pudría. ¿Okay? Y estaba allí para que los animales, de noche llegaban las bestias, ya sea zorras o coyotes, y era un lugar bien feo. Era un lugar muy apestoso, una peste reprochable, muchas moscas, gusanos, huesos. Le llamaron calavera, y nosotros sabemos que todos los nombres en la palabra de Dios tienen un significado, y ese significado se lo gana uno. En este caso le pusieron calavera porque no porque el lugar tenía la forma de una calavera, no, pero porque había muchos huesos allí. ¿Okay? La muerte por crucifixión era la forma de manifestarle a todos en el Imperio Romano, y antes de eso, los otros imperios también colgaban a gente. Este es el castigo para uno que se rebela contra este estado, contra este imperio. ¿Okay? ¿Por qué tuvo que el Señor morir de esta manera? ¿Okay? ¿Por qué tuvo que morir sobre una cruz, colgado? ¿Okay? Y para entender eso necesitamos un trasfondo. Ahorita no tenemos tiempo para eso, pero tenía que morir. Primera Corintios, capítulo 15, y del versículo del 1 al 4, Pablo le recuerda a los hermanos que, cuando les predicó a ellos, cuando llegó allí, les predicó a Cristo y a este crucificado. ¿Okay? Y ellos tenían que retener eso, que tenían que retener esa historia o ese relato o esa parte de las nuevas, ¿okay? De las buenas nuevas. Dice aquí en 1 Corintios 15 y versículo 1, dice, además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Tienes que permanecer, ¿ok? No va a cambiar de ninguna manera, ¿ok? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? Pablo no dice que fue crucificado aquí. Aquí lo que está él enfatizando es su muerte. ¿Okay? Su muerte, porque habían algunos que decían que los muertos no van a resucitar. Bueno,
entonces ya estamos muy mal. Si los muertos no resucitan es porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces somos los más miserables del mundo. ¿Okay? Así es que aquí el énfasis es su muerte. Murió por nuestros pecados y lo dice conforme a las escrituras. Yo creo que las escrituras no solamente hablaban de que era necesario que muriese, pero cómo iba a morir y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Y luego después habla de que le apareció hasta 500 personas a la vez y por último le apareció a él. Tenía que morir en una manera muy especial y tuvo que haber testigos que en verdad había muerto y que también en verdad había resucitado. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor mismo le dice a los apóstoles, en este caso nomás son 11, pero van a escoger a otro más, y tenía que ser testigo también con ellos. Pero el Señor les dice en, Hechos 1 y 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Okay? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenía que ser, ellos iban a ser testigos. ¿Okay? Y cuando escogieron a uno que tomara el lugar de Judas que se había ahorcado, dice en versículo 21, dice capítulo 1, 21, es necesario que pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Okay? Y señalaron a dos y la suerte cayó sobre Matías. ¿Okay? Pero ellos iban a ser testigos. ¿Okay? Hechos es el libro de los apóstoles. Últimamente, unas personas quieren justificar mujeres que también son apóstoles, pero, eh, pero los, la persona que iba a ser un apóstol caía en un cuadro muy específico y muy especial. Dice allí, comenzando, dice, versículo 22, tenía que haber entrado y salido, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. ¿Okay? Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿okay? Que andaba con ellos. Hubo mujeres que anduvieron con él, pero era muy, especial la persona que podía calificar. ¿Okay? Ahora, hoy en día hay muchas versiones y casi todas niegan que Cristo murió, que Cristo anduvo ya por la India y que aprendió cómo suspender sus funciones físicas, cómo detener el corazón, que no latiera casi nada y que no murió, simplemente practicó la yoga y luego ya cuando lo metieron en el sepulcro, pues regresó, ¿okay? Pero no, que no había muerto o que no resucitó. ¿Okay? Los apóstoles son testigos de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Okay? Ahora, lo que va a redimir va a ser su muerte y hay varias maneras de morir. Todos quisiéramos morir de causas naturales, ¿verdad? Llegar a los 80, 90, 100 años y morir dormidito. Murió bien bendecido, quedó dormido. ¿Okay? Pero es más probable que vamos a morir de una enfermedad. Y casi todas las enfermedades tienen un tipo de dolor, claro. Hay mucha clase de enfermedades, dolor o angustias o incomodidades, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de nosotros vamos a morir de una enfermedad. ¿Okay? Y luego está la muerte por accidente. Y casi siempre la muerte por accidente es de repente, súbdita. Quizás puedes agonizar un tiempo, ¿verdad? Pero es una manera que gente muere. ¿Okay?
Y luego está la muerte violenta. Donde hay guerras, la muerte es brutal. Creo que en todos los países hay un monumento a los que no conocemos. No pudimos identificar a esta persona porque casi no quedó nada. Le cayó una bomba y casi no quedó nada. ¿Okay? Ahora les ponen en el cuello unas cadenitas con una plaquita y está tu nombre, tu religión, tu seguro o tu número de servicio y luego está ahí tu tipo de sangre. ¿Okay? Y, así que cuando hay guerra, la muerte es violenta. Cuando hay homicidio, muchas veces la víctima queda desfigurada o sí, pero esta muerte, la última, la muerte violenta, es la más rara cuando no hay guerra. Que es más probable que vamos a morir de ancianos o de enfermedad o de un accidente. ¿Okay? Pero yo creo que pocos vamos a morir asesinados. ¿Okay? Y cuando una persona muere violentamente, que la matan, este, eh, eh, aunque tengan al asesino, ¿okay? De todos modos, para quitarle la vida, el asesino es un tremendo proceso. ¿Okay? Aunque lo tengan en video y todo, de todos modos, pueden durar hasta 10 o 15 años esperando la horca o que hoy en día nomás los duermes, ¿verdad? Pero queremos estar seguros que esta es la persona y queremos darle tiempo para que se terminen todas las apelaciones y todo, pero esto es porque cuando uno le quita la vida a otro, nos debe de molestar, molesta, ¿okay? Porque no hay justificación. Y Dios dice, ¿verdad? El que derrama uno hecho a la imagen de Dios, su sangre va a ser derramada. En Génesis capítulo 8 y luego tenemos los otros pasajes en el libro de Éxodo y Deuteronomio por ciertos pecados, ¿ok? Eh, y como les digo, es cuando encuentran a un asesino culpable y merece la horca o lo que sea, ¿verdad? De todos modos es un proceso largo. ¿Okay? A Jesús, a nuestro Señor, eh, su ejecución fue una injusticia, la injusticia más grande del mundo. Le quitaron la vida, lo borraron, como quien dice, del mundo sin causa. Fue como si le quitaran la vida a un niño inocente en público, porque así es como murió el Señor. ¿Okay? Y el mundo no tiene excusa. Le podemos echar la culpa a los judíos, pero realmente él murió una muerte violenta por los pecadores, del cual dice Pablo, yo soy uno de ellos. Aunque él no estaba allí cuando el Señor fue crucificado, de todos modos, él dice que él era un pecador. ¿Okay? Ahora, en Marcos 15, vamos a hablar un poquito de la muerte por cruz. En Marcos capítulo 15 y versículos 42 y 40 al 44, vemos aquí que Pilato se sorprendió. Se sorprendió que Jesús había muerto tan pronto. ¿Okay? Dice ahí en Marcos 15, 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto de que entró así, osadamente, quiere decir que como que perdió, no me importa qué me pase, no me importa qué digan de mí. Y entró en la presencia de Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Pilato se sorprendió de que ya había muerto, ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a Jesús. ¿Okay? Y también Marcos es el que narra cuánto tiempo estuvo el Señor en la cruz. En versículo 25 nos dice que el Señor
era la hora tercera cuando fue crucificado. La hora tercera sería como a las 9 de la mañana, tiempo nuestro. ¿Okay? Y luego en versículo 34 dice, ah, y y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. La hora novena sería como las 3 de la tarde. ¿Okay? Así que del 34 vemos aquí sí, 15 del 34 al 37. ¿Okay? Es el tiempo que el Señor estuvo. Bueno, el del 34 al 37 habla de esa última hora, la hora novena. ¿Okay? Y si añadimos las horas, fueron 6 horas, las cuales el Señor estuvo clavado en la cruz. ¿Okay? Y la muerte de cruz estaba diseñada para extraer lo máximo de sufrimiento. Y muchos quedaban hasta 2 o 3, de 3 a 4 días, dependiendo en la física, la edad de la persona. Duraban 3 o 4 días colgados. Dicen que uno duró hasta 10 días colgado. ¿Okay? Pero sabemos que hubo tinieblas desde la hora sexta, versículo 33, hasta la hora novena. Cuando vino a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena fue cuando el Señor exclamó, dice el 34, la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y unos han dicho que en ese momento Jesús perdió la fe, ¿verdad? Porque aquí está, ¿por qué me dejaste? No, nosotros uh, pensamos, pero que estás haciendo una pregunta, ¿por qué me dejaste? No es que lo dejó. ¿Okay? Es una manera de expresar diciendo, no me has dejado. ¿Okay? Pero uno piensa, es lo que está diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste? ¿Okay? Si leemos Salmo 69, no, Salmo 22, cuando lo leemos en su contexto, dice allí, pero yo sé que no me has dejado. ¿Cómo me vas a dejar? ¿Okay? ¿Cómo va a dejar el padre al hijo en el momento cuando más lo necesita? ¿Okay? Dice el 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Así es que él estuvo clavado, suspendido por 6 horas. Ahora, déjenme contarles un poquito de la muerte sobre una cruz. Okay. Primero, quiero citar del libro de Filipenses 2:8. Okay. Cuando Pablo habla aquí de tener el sentido que tuvo Jesús y que él estuvo dispuesto ahí a morir. Okay. Pero menciona algo ahí en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y luego dice, y muerte de cruz. Muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Pues que ellos sabían lo que era, ya sea mirar a una persona clavada en la cruz. Ellos sabían. Okay. En el libro de Hebreos también, Hebreos capítulo 12, dice en versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió
la cruz. Okay. Un condenado a muerte de cruz, primero lo que hacían, lo azotaban. Lo azotaban hasta que su espalda, la carne de su espalda, estaba viva. Casi toda la piel quedaba arrancada y hasta en unos casos se podían ver los huesos. ¿Okay? Y esto lo hacían, lo azotaban porque había un propósito. ¿Okay? Y nosotros sabemos cuando uno se corta o se lastima, se da un martillazo en un dedo o algo así, ¿verdad? O la uña, o lo que sea, cualquier cosa que tienta esa parte de tu mano donde te lastimaste, la tientas y hace cuenta que el dolor se pasa a todo el cuerpo. ¿Okay? Nomás el puro dedito es todo. ¿Okay? Ahora imagínate toda tu espalda. ¿Okay? Ahora, después de eso, él tiene que cargar su cruz, ya sea una cruz entera o el que va a atravesar en la viga que corre vertical, la viga que la van a colocar. ¿Okay? Y él tiene que cargar esa cruz. Hace cuenta que él está cargando el instrumento de su propia muerte. La va a cargar. Y luego cuando llegan al lugar, le quitan toda la ropa. Toda la ropa. En casi todas las pinturas y en cualquier escultura que hacen de la muerte del Señor, todo el tiempo le ponen un tipo de toalla, algo para tapar sus, uh, lugares privados. ¿Okay? Pero eh, no tenía ropa el Señor. Cuando lo crucificaron, lo desnudaron, le quitaron la ropa. En Juan capítulo 19, 24, 23 al 24, que dice ahí que los soldados, este era como un bono para ellos. ¿Okay? Se quedaban con la ropa. La ropa no era barata, no tenían fábricas. Toda la ropa era hecha a mano. ¿Okay? Y estaba cara. Y dice ahí, cuando los soldados, Juan 19, 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí, sí, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. ¿Okay? Qué justo los soldados, ¿verdad? Cortaron su ropa que podían cortar en 4 partes, o sea, 4 piezas cada uno, pero la túnica era una sola costura. Que hay gente que dice que es imposible, pues todavía hacen túnicas en aquellas partes del mundo uh, de una sola costura. Aquí dice que no tiene costura, sin costura, o sea que nomás era de un solo tejido de arriba abajo. ¿Okay? Y pues el que se quedaba con eso, pues le pegaba al gordo, era una prenda completa. ¿Okay? Así es que eh, te quitaban toda la ropa. Ahora, para exigir lo máximo dolor y vergüenza, esto es lo que hacían. Okay. Ahora, lo levantaban, lo sentaban primero en el suelo y luego lo clavaban y le pasaban los clavos. Estas personas eran expertos para, para, para la crucifixión. Estas personas sabían exactamente dónde colocar los clavos y los colocaban más o menos en esta parte de aquí. El peso de la persona rasgaba la mano, la colocaban aquí y ya, ahí quedaba colgada. Y tenían cuidado de no perforar ninguna de las arterias. Ellos sabían cómo hacerlo, pero rozaba el nervio de las manos. ¿Okay? Y luego, ¿le prestas un zapato? Y luego, agarraban
le juntaban los pies y le pasaban los clavos por aquí. Okay. Y han encontrado un esqueleto en una tumba de un tal Jonán, uh, y a él lo crucificaron y tenía el clavo así. Casi en todas las películas o en los las pinturas está el clavo pasado así, ¿okay? Pero era más probable que los clavaron así, los pusieron la cruz así, así, y le pasaron los clavos así. De todos modos, no importa, ¿okay? Dónde colocaron los clavos en los pies, ¿okay? Pero estos hombres eran expertos para hacer eso. Ahora tenemos a la persona suspendida, clavada, colgada de clavos, ¿okay? Con clavos. Para poder respirar por la manera que estaba así, el diafragma naturalmente se va a caer, va a bajarse, y para poder respirar esta persona tiene que empujar con sus pies. Pues primero le duelen las manos muchísimo y luego le empiezan a pegar calambres. Todo aquí empieza para aliviar un poquito y respirar. Entonces él empuja con los pies y se alivia un poquito el dolor en las manos. Empuja con los pies, pero ahora el dolor es en los pies. Y cuando va empujando para respirar, su espalda, que está recargada al barrote o a la viga, le va a raspar la espalda, la carne viva que está ahí atrás. Así es que por 6 horas, a lo menos el Señor por 6 horas, estuvo sufriendo así. Un dolor intenso en las manos, en los pies, en la espalda, para respirar. Esa es la muerte de una persona que muere por la cruz. Por eso dice, y muerte de cruz. No nomás era cualquier muerte, era una muerte muy dolorosa. Ahora, nos acordamos en Génesis capítulo 40 de el panadero que estaba en la cárcel con José, y el panadero oyó, ¿verdad? Que profetizó muy bien sobre el copero, y dijo, pues ahora sigo yo. ¿eh? Dice ahí en Génesis 40, versículo 16, dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo, eh, en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará a Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Okay. Creo que el panadero era culpable de traición, pero aquí nos dice que esta persona va a quedar colgada allí y los animales, las aves del cielo, se van a comer tu carne. Okay. Por eso ahorita vamos a llegar a eso, que los fariseos dijeron, tenemos que bajarlo antes de que baje el sol, ¿okay? Porque Dios había dicho que el maldecido, ¿verdad? Es maldecido por Jehová. Si lo cuelgan, si lo cuelgas en un madero, tiene que bajar. No puede pasar la noche. ¿Por qué? Porque van a venir los opilotes, van a venir las zorras, las ratas, van a venir todo tipo de animales y se van a comer el cuerpo. ¿Okay? Pero básicamente cuando te colgaban en un árbol o en un madero, ahí te quedabas. Ahí te quedabas. También tenemos a Victán y Teres, que hicieron planes, un complot para matar al rey, y Mardoqueo los denunció y ellos fueron ahorcados. ¿Okay?
y los ahorcaron para que todos en el imperio de medos persas se dieran cuenta. Esto es lo que le pasa a una persona que se levanta contra el rey. En 2 Samuel tenemos un caso muy interesante también. Queremos mirar ese. 2 Samuel, capítulo 21. Cuando no llovió por un tiempo, David consultó, ¿okay? Y Dios ya les había dicho que cuando ellos anden mal, les voy a cerrar el agua, no va a llover. Y hubo sequía o hambre por 3 años. ¿Okay? 2 Samuel 21, versículo 1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Okay. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ahora, ¿cómo vamos a arreglar este problema? ¿Qué vamos a hacer para que vuelva otra vez a llover? Y aquí nomás dice que hubo hambre, versículo 1. No dice ahí cuántos murieron, pero cuando hay hambre, gente muere. Estaba gente muriéndose. Si no llueve por 3 años, les aseguro que ahí en Salvador o aquí en Mexicali no vamos a sobrevivir. Okay. Y, y David dijo, bueno, ¿qué está pasando? Consultó a Jehová, ¿qué pasó? Dice, bueno, han violado el pacto. Y cuando violas el pacto, viene la maldición. Y están viviendo bajo maldición porque han violado el pacto. Okay. Entonces David dice el versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué podemos hacer para que ustedes, porque ustedes son los que han sufrido, qué podemos hacer para que ustedes quiten la maldición y venga la bendición? Los gabaonitas le dijeron, versículo 4, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. O sea, los gabaonitas ni querían venganza, lo que querían ellos también quería que lloviera, que Dios otra vez bendijera la heredad de Jehová, es lo que querían. Pero, dice David, ¿cómo podemos hacer eso? Ellos respondieron al rey, versículo 5, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para terminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y se los dio. No les dio a Mefisboset, hijo de Jonatán, porque David había hecho un pacto con él. Pero el rey, dice el 8, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales había tenido de Saúl, Armoní y Misbofet, y 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilaí, Mejolotita. Ok, estos son 2 hijos de Saúl y 5 nietos de Saúl. Y se los entregó, dice el versículo 9, en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y cuando los ahorcaron, empezó a llover, porque con la muerte de estos 7 inocentes, se quita la maldición y regresa la bendición de Dios. Ahora, en 10, una de las mamás dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. ¿Ok? Aquí es un peñasco. Entonces los mataron en un lugar alto donde todos podían ver. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo.
y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Porque es lo que le pasaba a una persona que la colgaban, que no la enterraban. Y por eso Gólgota era un lugar horrible, un lugar que te daba terror. ¿Okay? Toda la gente ya estaba acostumbrada ahí en Jerusalén en los tiempos de Jesús de mirar a gente crucificada. Ellos sabían lo que era esa clase de muerte. ¿Okay? Ahí llegan los perros, los opilotes, las ratas se consumían a estas personas que estaban ahí clavadas. Así es que esa era la muerte sobre una cruz. Y por eso, cuando llegó la tarde, fueron y le pidieron en Juan capítulo 19, 31, fueron y le pidieron el cuerpo a, a, a Pilato, pero antes de eso, le dijeron a Pilato, tenemos que bajar los cuerpos de ahí. ¿Okay? En Juan capítulo 19, versículo 31, dice, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué? Porque hay una escritura ya en Deuteronomio 21, versículo 23, que el que es colgado es maldito por Jehová, maldito. Y Jesús murió como un maldito. ¿Okay? Pero Dios dijo, no pueden dejar el cuerpo allí que pase la noche, tienen que bajarlo. ¿Okay? Porque Dios no quería que contaminaran la tierra, que ya sería una cosa muy cruel, pasándose la mano con una persona que hizo algo malo y lo ahorcaste. Dice, está bien, lo ahorcaron, está bien, ya, esto es lo que va a pasar, ya se le hizo toda esta cosa que le trae vergüenza y todo eso, pero sí lo van a enterrar. ¿Okay? Es una ley de Dios. Tenemos la escritura interesante acá en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, que junta lo que está en Deuteronomio con lo que este, con lo que sucedió ahí en Calvario. Que Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso se encuentra en Deuteronomio 21, 23. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Okay. Así es que ahora podemos entender un poquito más por qué tuvo que morir el Señor como un maldito, como una persona maldecida, okay, para quitar la maldición y traer la bendición. Estas lecciones las preparé, son dos lecciones en una, las preparé porque quiero que estemos más conscientes cuando estamos reunidos para comer la cena del Señor, ¿okay? De poner atención, de hacer memoria, como dijo el Señor, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, y esta es la sangre que por vosotros se derrama, ¿okay? Y pues cuando nos reunimos, hay que, para hacerlo como el Señor quiere, pensando en Él y lo que nos costó, lo que le costó para redimirnos, pero Dios es nuestro creador y tanto valor mira en nosotros el Señor que estuvo dispuesto a dar su vida de esta manera. Hasta llego con mi lección. Si hay comentarios o algo que quieran añadir, hermanos, yo sé que no hablamos mucho del Señor, pero hablamos de cómo murió Él.
Gracias, hermano Raimundo, por la lección en esta tarde. Vamos a tener una oración y luego los comentarios, las preguntas.